6 palabras. Eso es todo lo que necesitas para cambiar completamente cómo las personas se relacionan contigo. 6 palabras que abren puertas, que crean conexiones reales, que hacen que la gente quiera estar cerca de ti. Pero antes de revelártelas, necesitas entender algo fundamental. No son fórmula mágica, no son truco de manipulación, y no funcionarán si las dices sin entender por qué funcionan. Yo, Brian Tracy, te voy a mostrar exactamente cuáles son estas 6 palabras, por qué son tan poderosas y cómo usarlas para crear conexiones genuinas que transformen tu vida personal y profesional. Porque aquí está la verdad brutal. Si tienes 30 o 40 años y todavía sientes que pasas desapercibido, si entras a reuniones y nadie te toma en serio, si tus relaciones son superficiales, si conoces mucha gente pero no conectas realmente con nadie, no es porque te falte carisma, no es porque no tengas nada interesante que ofrecer. Es porque has estado usando la estrategia completamente equivocada. Has estado tratando de impresionar, de demostrar tu valor, de convencer a otros de que eres interesante. Y mientras más intentas impresionar, menos impresionas. Mientras más hablas de ti, menos te escuchan. Mientras más tratas de destacar, más invisible te vuelves. Porque estás jugando el juego equivocado. Las personas que naturalmente atraen conexiones no están tratando de impresionar. Están haciendo algo completamente diferente, algo contraintuitivo, algo que va contra todo lo que probablemente te enseñaron. Y eso se resume en 6 palabras simples que aprenderás hoy. Pero primero necesitas entender por qué lo que has estado haciendo no funciona, por qué tus intentos de conectar fracasan, y qué cambia cuando usas estas 6 palabras correctamente. Porque cuando las entiendas de verdad, cuando las uses con autenticidad, todo cambia. Las personas se abren, las conversaciones se profundizan, las relaciones se vuelven reales y finalmente dejas de ser invisible. Déjame mostrarte exactamente por qué has estado fallando en crear conexiones reales. Entras a una reunión, a una conversación, a un evento social y tu primer instinto es hablar de ti, de tu trabajo, de tus logros, de lo que haces. Piensas que si demuestras tu valor, la gente te respetará, te tomará en serio, querrá conectar contigo. Pero sucede lo contrario. Mientras más hablas de ti, menos les importas. No porque no seas interesante, sino porque todos están haciendo lo mismo, todos tratando de impresionar, todos compitiendo por atención. Y en ese ruido de egos chocando, nadie realmente conecta con nadie. Especialmente a los 30 o 40 años, hay presión masiva de demostrar que ya lograste algo, que no eres el que se quedó atrás, que vales la pena. Entonces hablas de tu negocio, de tu posición, de tus planes, tratando de justificar que mereces respeto. Pero la gente no respeta a quien necesita validación, respeta a quien está seguro sin necesidad de demostrarlo. Y aquí está el problema más profundo. Cuando hablas constantemente de ti, estás diciendo de manera inconsciente, necesito que me veas, necesito que me apruebes, necesito que valides mi existencia. Y las personas detectan esa necesidad, la sienten en tu energía, en tu tono, en cómo buscas aprobación en sus ojos. Y cuando la sienten, algo dentro de ellas se desconecta. No te rechazan conscientemente, simplemente no pueden conectar contigo, porque no hay nada sólido con qué conectar. Solo hay necesidad disfrazada de confianza. También pasa esto, vives en América Latina o eres latino en otro país y sientes que tienes que demostrar el doble, que nadie te toma en serio automáticamente, que tienes que ganarte cada interacción. Entonces te esfuerzas más, hablas más, tratas de impresionar más y te vuelves más invisible, porque la atención real no se gana demostrando, se gana con algo completamente diferente. Las personas que naturalmente atraen respeto y conexión no están tratando de demostrar nada, están haciendo algo contraintuitivo. Están genuinamente interesadas en los demás. No como táctica, no como manipulación, sino porque entendieron algo fundamental. El poder real no viene de ser interesante, viene de estar interesado, no viene de impresionar, viene de conectar, no viene de hablar, viene de preguntar. Y específicamente, viene de 6 palabras que cambian completamente la dinámica de cualquier interacción. Estas 6 palabras no son mágicas, pero generan magia, porque hacen algo que nadie más está haciendo. Le dan a la otra persona lo que todos desesperadamente quieren, pero raramente reciben: atención genuina,
interés real, espacio para ser vistos. Y cuando le das eso a alguien, cuando realmente lo ves, algo extraordinario sucede. Se abre, se relaja, baja sus defensas y empieza a verte no como otra persona tratando de impresionarlo, sino como alguien raro y valioso, alguien que realmente lo escucha. Y en un mundo donde todos gritan para ser escuchados, la persona que realmente escucha se vuelve magnética. No porque sea la más interesante, sino porque es la única realmente interesada. Y esa diferencia lo cambia todo. Ahora las 6 palabras. Me gustaría conocer más tu historia. Eso es todo. 6 palabras simples, pero devastadoramente efectivas. ¿Por qué funcionan tan bien? Porque hacen 3 cosas simultáneamente que nadie más está haciendo. Primero, le das a la persona permiso explícito para hablar de sí misma. No de forma superficial, de forma profunda. La mayoría de conversaciones son intercambio superficial de datos. Yo hago esto, tú haces aquello. Pequeñas charlas que no van a ningún lado. Pero me gustaría conocer más tu historia. Es una invitación a ir más profundo, a hablar de lo que realmente importa, de cómo llegaron donde están, de lo que les costó, de lo que aprendieron. Y las personas raramente reciben esa invitación. Raramente alguien realmente quiere conocer su historia. Entonces, cuando la reciben, se sienten vistas de forma única. Segundo, demuestras que no necesitas impresionar, que estás cómodo cediendo el escenario, que tu valor no depende de ser el centro de atención. Eso es una señal masiva de confianza real, porque una persona insegura necesita ser el foco, necesita demostrar, necesita validación, pero una persona segura puede dar atención sin necesidad de recibirla. Y esa seguridad es magnética. Tercero, creas espacio para conexión auténtica. Porque la historia de alguien no es solo lo que hicieron, es quiénes son, cómo piensan, qué valoran. Y cuando conoces la historia de alguien, no conoces solo datos, conoces a la persona. Y esa es la diferencia entre un contacto superficial y una conexión real. Ahora, estas 6 palabras tienen variaciones, no tienes que decirlas exactamente así cada vez. Puedes decir, cuéntame cómo llegaste a esto, qué te trajo aquí, cómo empezó todo esto para ti. Me gustaría entender tu trayectoria. La estructura específica no importa. Lo que importa es la intención genuina detrás de las palabras. Porque si dices, me gustaría conocer más tu historia, pero internamente estás esperando tu turno para hablar de ti, la gente lo sentirá. Si lo dices como táctica manipulativa para caer bien, fallará. Estas palabras solo funcionan cuando vienen de curiosidad auténtica, de interés real, de deseo genuino de entender a la persona frente a ti. Y aquí está la parte contraintuitiva. Cuando realmente te interesas en otros de esta forma, algo extraordinario te sucede. Dejas de sentir presión de impresionar. Dejas de sentir ansiedad social. Dejas de preocuparte por qué dirás después. Porque no estás en tu cabeza tratando de lucir bien. Estás genuinamente presente escuchando a alguien. Y esa presencia es exactamente lo que hace que la gente quiera estar cerca de ti. No tu currículum, no tus logros, tu presencia, tu capacidad de hacer que otros se sientan vistos, escuchados, importantes. Y cuando tienes esa capacidad, las puertas se abren, las oportunidades aparecen, las conexiones se profundizan, no porque manipulaste a nadie, sino porque te convertiste en el tipo de persona con quien la gente naturalmente quiere conectar. En el tipo de persona que es rara en un mundo donde todos gritan para ser escuchados. La persona que realmente escucha. Ahora, ¿cómo usar estas palabras correctamente? Porque hay una forma correcta y una forma que arruina todo. Forma incorrecta. Dices, me gustaría conocer más tu historia, pero mientras hablan, estás pensando qué responderás. Estás esperando una pausa para meter tu historia. Estás fingiendo interés. Eso no es conexión. Es manipulación. Y la gente lo detecta. Forma correcta. Dices las palabras con curiosidad genuina. Y cuando responden, escuchas para entender. No para responder. Para entender. Esa es una diferencia masiva que la mayoría no capta. Escuchar para responder es esperar tu turno. Tu mente está ocupada formulando tu siguiente comentario inteligente. Escuchar para entender es estar completamente presente con lo que dicen, hacer preguntas de seguimiento, profundizar donde hay algo interesante. Y cuando haces eso, 3 cosas suceden.
Primero, la persona siente la diferencia. Siente que realmente te importa lo que dice. Y eso es tan raro que te destacas inmediatamente. Segundo, aprendes cosas. Realmente entiendes a la persona. Y ese entendimiento crea la base para una conexión profunda. Tercero, la conversación naturalmente se vuelve sobre ti también. Pero no porque lo forzaste. Porque la persona naturalmente quiere corresponder. Quiere conocerte también. Y cuando eso sucede orgánicamente, tienes su atención completa. No estás compitiendo por ser escuchado, tienes una audiencia genuina. También necesitas esto. Después de que alguien comparte su historia, no respondas con tu historia equivalente. Ese es un error masivo que todos cometen. Ellos. Empecé mi negocio hace 5 años después de perder mi trabajo. Tú, yo también empecé un negocio. Déjame contarte mi historia. Parece inocente. Parece que te estás relacionando. Pero lo que realmente estás haciendo es redirigir la atención hacia ti. En lugar de eso, profundiza en su historia primero. Tú, perder tu trabajo debe haber sido un momento difícil. ¿Qué te dio el coraje para empezar algo propio? Eso mantiene el enfoque en ellos. Muestra que realmente escuchaste y crea espacio para que compartan más. Y solo después de que han compartido completamente, después de que sienten que fueron escuchados, ahí puedes compartir tu experiencia relacionada. Pero como respuesta a una pregunta que ellos hacen, no como secuestro de la conversación. También entiende esto, estas 6 palabras funcionan en cualquier contexto. Una reunión profesional, una cita, una conversación casual, un reencuentro con alguien que no has visto en años. Me gustaría conocer más tu historia, o sus variaciones abren inmediatamente un nivel más profundo de interacción. Y especialmente en el contexto latino, donde las relaciones personales son la base de todo, incluyendo los negocios, esta habilidad es oro puro. Porque en la cultura latina no haces negocios con quien tiene el mejor producto, haces negocios con quien conoces, con quien confías, con quien tienes conexión. Y la conexión se crea exactamente así, conociendo historias, entendiendo trayectorias, viendo a la persona detrás del rol. Entonces practica estas 6 palabras, no como técnica, como mentalidad. Mentalidad de curiosidad genuina, de interés real, de presencia completa. Y cuando vives desde esa mentalidad, las palabras específicas casi no importan, porque la energía es correcta, la intención es pura, y las personas responden a eso. Una vez que alguien empieza a contar su historia, tu trabajo no es solo escuchar pasivamente, es guiar la conversación más profundo con las preguntas correctas. Hay una diferencia masiva entre preguntas superficiales y preguntas que generan conexión real. Pregunta superficial, ¿a qué te dedicas? Pregunta profunda, ¿qué te llevó a elegir ese camino? ¿Ves la diferencia? La primera pregunta obtiene una respuesta automática, la segunda pregunta requiere reflexión. Y en esa reflexión se comparte algo real. Pregunta superficial, ¿cómo está yendo tu negocio? Pregunta profunda, ¿cuál ha sido el desafío más grande que has enfrentado en tu negocio? La primera pregunta obtiene un bien, gracias. La segunda obtiene una historia real, una lucha real, una persona real. Aquí están las preguntas que profundizan la conexión. ¿Qué te trajo a esto? Explora motivación, decisiones, momentos clave. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje? Abre reflexión sobre experiencia. Sabiduría ganada. ¿Qué es lo más difícil de lo que haces? Crea espacio para vulnerabilidad, para la verdad detrás de la fachada. ¿Qué es lo que más te emociona ahora? Revela pasión, dirección, lo que realmente importa. Estas preguntas no son un interrogatorio, son invitaciones. Invitaciones a ir más profundo, a compartir más auténticamente. Y cuando las haces desde curiosidad genuina, la gente se abre. Porque todos queremos ser conocidos. Todos queremos que alguien realmente se interese en nuestra experiencia. Pero raramente alguien hace preguntas que lo permitan. También entiende esto. Las mejores conversaciones no son una entrevista donde tú haces pregunta tras pregunta. Son un intercambio fluido donde una pregunta lleva a una historia, que lleva a una observación, que lleva a una pregunta más profunda. Es una danza, no un interrogatorio. Entonces, después de hacer una pregunta, escucha completamente la respuesta. Y cuando terminen, no saltes inmediatamente a la siguiente pregunta.
Dale espacio. Di algo que muestre que escuchaste y procesaste. Suena como que fue un momento transformador para ti, o eso requirió mucho coraje. Ese reconocimiento valida su experiencia y los anima a continuar compartiendo. Luego, si surge naturalmente, haz una pregunta de seguimiento, o si es tu turno, comparte algo relacionado de tu experiencia. Pero siempre mantén el balance, no convierta su historia en un trampolín para tu monólogo. También esto es crítico, las mejores preguntas no son las que memorizas, son las que surgen de escuchar realmente. Porque cuando escuchas de verdad, naturalmente tienes curiosidad sobre ciertos aspectos de lo que dicen. Y esa curiosidad orgánica genera las preguntas más poderosas, preguntas que no puedes preparar, porque son específicas a lo que esa persona única está compartiendo en ese momento único. Y esas preguntas espontáneas, nacidas de interés genuino, son las que crean los momentos de conexión más profundos. Porque muestran que no estás siguiendo un guión, estás presente, estás escuchando, estás genuinamente interesado. Y eso es lo que todos buscamos, alguien que realmente nos vea, alguien que realmente nos escuche, alguien que realmente quiera conocernos. Sé esa persona, y las conexiones que buscas aparecerán naturalmente. Ahora, déjame mostrarte por qué estas 6 palabras transforman no solo conversaciones casuales, sino tu vida completa. Porque cuando empiezas a conectar genuinamente con las personas, todo cambia. En el trabajo, con tu jefe. Ya no eres solo otro empleado. Eres alguien que tomó el tiempo de entender quién es más allá del rol, y eso genera confianza que ningún reporte bien hecho puede generar. Con tus colegas, ya no son solo las personas que ves 8 horas al día, son personas reales con historias reales. Y cuando hay problema, cuando hay tensión, esa conexión humana hace toda la diferencia. Si tienes equipo, esto es aún más poderoso. Porque cuando conoces las historias de las personas que trabajan contigo, cuando sabes qué los motiva, qué los preocupa, qué los emociona, dejas de liderar robots, empiezas a liderar humanos. Y los humanos dan todo por alguien que los ve como humanos. En tu familia, ¿cuántas veces estás con tu familia pero realmente no conoces sus historias? No las historias superficiales que todos cuentan en cenas, las historias reales. ¿Qué llevó a tu hermano a tomar esas decisiones? ¿Qué sintió tu papá cuando pasó por ese momento difícil? ¿Qué sueños tiene tu mamá que nunca comparte? Cuando empiezas a hacer estas preguntas, las relaciones familiares dejan de ser solo obligación, se vuelven conexiones reales. Con tu pareja. Piensas que conoces a tu pareja, pero ¿cuándo fue la última vez que preguntaste por su historia más allá de lo que ya sabes? ¿Por cómo se siente ahora? ¿Por qué está cambiando? ¿Por qué la está formando? Las relaciones no mueren por falta de amor, mueren por falta de curiosidad, por asumir que ya conoces todo, por dejar de preguntar. Con tus amigos. ¿Cuántos de tus amigos realmente conoces? No superficialmente, profundamente. La mayoría de amistades a los 30 o 40 son cómodas pero superficiales. Se juntan, hablan de lo mismo, se ríen de lo mismo, pero nunca profundizan. Y eventualmente esas amistades se sienten vacías. Porque hay conexión de historia compartida, pero no hay conexión de quiénes son ahora. Estas 6 palabras cambian eso. Transforman amistad cómoda en amistad profunda. Y también esto, con personas nuevas que conoces, ya sea en una reunión familiar donde no conoces a todos, en la boda de un amigo, en el cumpleaños de alguien, en cualquier situación social donde conoces gente nueva, la mayoría desperdicia esas interacciones en charla superficial que se olvida en 5 minutos. Tú puedes convertir esas interacciones en conexiones reales, en relaciones que duran, en personas que genuinamente se alegran de verte de nuevo. No porque fuiste el más gracioso o el más interesante, sino porque fuiste el único que realmente los vio. También funciona cuando conoces al jefe de tu pareja, o a los amigos de tus amigos, o a cualquier persona donde la primera impresión importa. Porque mientras todos tratan de parecer impresionantes, tú puedes simplemente ser interesado, y eso te hace memorable. Y aquí está lo más poderoso. Cuando vives así, cuando genuinamente te interesas en las personas, empiezas a atraer oportunidades sin buscarlas, porque las mejores oportunidades no vienen de contactos fríos, vienen de relaciones reales. Alguien piensa en ti para un proyecto porque te conoce genuinamente. Alguien te recomienda porque confía en ti.
Alguien te abre una puerta porque siente conexión real contigo, no porque vendiste bien, sino porque conectaste bien. Entonces, estas 6 palabras no son solo para hacer amigos, son para transformar completamente cómo te relacionas con todo el mundo a tu alrededor. Y cuando haces eso, tu vida se vuelve más rica, más profunda, más real, porque finalmente dejas de coleccionar contactos y empiezas a construir relaciones. Necesitas saber cuándo no usar estas 6 palabras, porque como cualquier herramienta poderosa puede usarse incorrectamente. No uses esto si tu intención es manipular, si ves a las personas como medios para tus fines, si solo quieres extraer algo de ellas, porque aunque inicialmente funcione, eventualmente se darán cuenta, y cuando lo hagan no solo perderás esa conexión, dañarás tu reputación, especialmente en comunidades latinas donde todos se conocen, donde la reputación es todo. Ser visto como manipulador es una sentencia de muerte social y profesional. Entonces, si no puedes hacerlo con intención genuina, mejor no lo hagas. También no uses esto con personas tóxicas, con manipuladores, con narcisistas, porque estas 6 palabras abren vulnerabilidad y una persona tóxica usará esa vulnerabilidad contra ti. Cuando un manipulador cuenta su historia, está evaluando cómo puede usarte, qué botones puede presionar, qué debilidades puede explotar. Entonces necesitas discernimiento. No todos merecen acceso a tu atención genuina. No todos merecen que los invites a profundizar. Algunas personas deben mantenerse en un nivel superficial por tu propia protección. ¿Cómo distingues? Observa reciprocidad. Si después de que escuchaste su historia completa nunca muestran interés en la tuya, son tomadores, no dadores. Si usan lo que compartiste para juzgarte o manipularte después, son tóxicos. Si constantemente convierten la conversación de regreso a ellos sin importar el tema, son narcisistas. Con esas personas mantén distancia. Conversaciones superficiales, límites claros. También entiende esto, no todo encuentro requiere profundidad, a veces una conversación superficial es apropiada. El mesero, el cajero, una conversación de elevador. No necesitas conocer la historia de vida de cada persona que encuentras. Usa discernimiento. Estas 6 palabras son para cuando quieres crear una conexión real, cuando vale la pena invertir en la relación, no para cada interacción casual. También necesitas balance. No puedes ser la persona que solo escucha y nunca comparte, porque eso crea desbalance. Una conexión real es bidireccional. Tú conoces su historia, ellos conocen la tuya. Entonces, después de que han compartido, cuando es tu turno, comparte también con autenticidad, con vulnerabilidad apropiada. No todo, no inmediatamente, pero lo suficiente para que sientan que te conocen también. Porque si solo escuchas y nunca compartes, te vuelves terapeuta, no amigo, confesor, no conexión. Y aunque ser buen escuchador es valioso, la conexión requiere vulnerabilidad mutua. Finalmente esto, no uses estas palabras como un guión rígido, no es una fórmula que repites mecánicamente. Es una mentalidad, un enfoque, una forma de relacionarte. A veces dirás, exactamente me gustaría conocer más tu historia. A veces será una variación. A veces será simplemente demostrado a través de preguntas curiosas y escucha genuina sin decir esas palabras específicas. Lo que importa no es la frase exacta, es la intención detrás de ella. Intención de conectar genuinamente, de ver a la persona, de entender su experiencia. Cuando vives desde esa intención, las palabras correctas fluyen naturalmente. Y cuando las palabras fluyen naturalmente desde una intención genuina, tienen un poder que las palabras ensayadas nunca tendrán. Porque la gente no responde a la perfección, responde a la autenticidad. Y la autenticidad no puede ser un guión, solo puede ser vivida. Ahora el momento de acción. Porque todo este conocimiento no vale nada sin aplicación. Y la aplicación empieza hoy, no mañana, hoy. Aquí está exactamente qué hacer. Primero, identifica una persona, una sola, alguien que conoces pero no profundamente. Puede ser un colega, un conocido, un familiar con quien no has hablado en profundidad. Alguien donde hay potencial de una conexión más profunda pero nunca lo han explorado. Segundo, en la próxima interacción con esa persona usa las 6 palabras o su variación.
No lo planees demasiado. No lo hagas complicado. Simplemente encuentra un momento natural en la conversación y di, sabes, realmente me gustaría conocer más de tu historia. ¿Cómo llegaste a donde estás? Oh, nunca te he preguntado cómo empezó todo esto para ti. Me gustaría escucharlo. Simple, directo, auténtico. Tercero, cuando respondan, escucha para entender. No para responder, para entender. Haz preguntas de seguimiento. Profundiza. Muestra interés genuino y nota cómo cambia la conversación, cómo cambia la energía, cómo cambia la conexión. Cuarto, después de esa conversación, reflexiona. ¿Qué aprendiste de esa persona que no sabías? ¿Cómo se sintió dar atención genuina en lugar de buscar atención? ¿Cómo respondió la persona a tu interés real? Esa reflexión ancla el aprendizaje y te motiva a continuar practicando. Quinto, hazlo otra vez, con otra persona, y otra, y otra. No como una técnica que aplicas mecánicamente, como una forma de ser que desarrollas consistentemente, y con cada conversación te volverás mejor, más natural, más genuino, y las personas empezarán a responder diferente a ti, empezarán a abrirse más, a buscarte, a valorar tu presencia, no porque los manipulaste, sino porque te convertiste en una rareza, en alguien que realmente escucha en un mundo donde nadie lo hace. También esto, si estás en tus 30 o 40 y sientes que has perdido tiempo, que deberías tener más conexiones, más oportunidades, más avance, este es el momento de cambiar eso. No necesitas reinventar toda tu vida, necesitas cambiar cómo te relacionas con las personas que ya están en tu vida y cómo te relacionas con nuevas personas que conoces. Y ese cambio empieza con 6 palabras. Me gustaría conocer más tu historia. Palabras que comunican. Te veo, me importas, quiero entenderte. Y en un mundo donde la mayoría solo quiere ser vista, ser escuchada, ser entendida, ser la persona que da eso, es un poder masivo. No poder de manipulación, poder de conexión real. Y esa conexión es lo que abre puertas, lo que crea oportunidades, lo que construye relaciones que duran. No porque tienes mejor currículum, sino porque tienes mejor humanidad. Porque finalmente decidiste que las personas no son escalones para tu éxito, son seres humanos dignos de ser conocidos. Y cuando vives desde esa verdad, el éxito que buscabas viene naturalmente, no porque lo perseguiste, sino porque te convertiste en el tipo de persona que naturalmente atrae oportunidades, en el tipo de persona con quien otros quieren trabajar, colaborar, construir, en el tipo de persona que no solo conoce gente, sino que conecta con personas. Y esa es la diferencia que cambia todo. Empieza hoy. Una persona, 6 palabras. Y observa cómo todo empieza a cambiar.